Bueno, desde la cátedra BP, hoy celebrando el Día del Medio Ambiente, hemos organizado esta conferencia sobre el hidrógeno, la nueva revolución industrial, que tanto éxito ha tenido. De momento tenemos casi 400 inscritos. Al final no sé cuánta gente podrá unirse a este seminario, pero vamos, con 400 inscritos es todo un éxito. Y queremos daros las gracias a todos por el interés mostrado en un tema de tanta actualidad. Y tenemos como ponente también darle las gracias a Emilio Nieto, que es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Prevención de Riesgos y MBA. El doctor Nieto tiene una amplia experiencia en I+D y su gestión. Tenéis el currículum que lo podéis consultar, pero bueno, os lo resumo. Tiene una experiencia de más de 25 años de vida profesional en diferentes empresas, entre ellas algunas ligadas al mundo cerámico, como Morgan Matlock o el Grupo Tolsa, muy conocido también para los que estamos más en el campo cerámico. Como docente también forma parte de profesorado de máster de expertos en la Universidad Politécnica de Madrid y fundamentalmente por lo que está hoy invitado a esta conferencia y tendremos la satisfacción de compartir con él este seminario, es porque es director del Centro Nacional del Hidrógeno desde el año 2017. ¿De acuerdo? Es un centro que está potenciando la investigación y desarrollo de las tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible, así como la divulgación y promoción de dichas tecnologías en todos los sectores de la sociedad, y es por lo que organizamos este seminario. La verdad es que de los inscritos, viendo el perfil, tenemos de gente inscritos desde el mundo de la academia, desde centros tecnológicos, desde universidades, también tenemos desde la administración, de diferentes administraciones públicas y de empresas. Tenemos del sector químico, del sector cerámico, del sector de fritas, pigmentos, de vidrios, de diferentes sectores, ¿no? por destacar a los principales. Simplemente comentaros que para nosotros también es novedoso tener un seminario, aunque estamos ya impartiendo clases en la universidad online, pero con grupos más reducidos, con lo cual manejar un grupo tan grande, de casi 400 personas, en principio os pido que perdonéis los posibles errores o disfunciones que podamos cometer, porque nosotros, yo personalmente también soy absolutamente nuevo en manejar un grupo tan grande. Entonces, aunque lo repetiré posteriormente para el debate, que tenéis la opción de levantar la mano para pedir una pregunta. Si no hay demasiadas preguntas orales, os daríamos paso. Desde aquí creo que podemos daros paso para preguntas orales. También podéis formularlas por escrito. Tenéis una opción de preguntas y respuestas. Dentro de ahí podéis formular preguntas e incluso podéis uniros a las preguntas que ha realizado otros compañeros, y entonces darle a un like, al me gusta, con lo cual quedarían ordenadas en este panel, las veríamos por orden de atención que han recibido esas propuestas y, en fin, veremos a ver si con esas dos herramientas, o bien si no hay muchas preguntas orales, pues daros paso, y si no, pues siguiendo ese orden, de acuerdo con las preguntas, pues daríamos paso después al debate cuando acabe la exposición del conferenciante. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo sin nada más que comentar, darle paso ya a Emilio cuando quieras, y si hay problemas de sonido o tal, nos lo hacéis llegar a través del chat, pero porque si se va a pasar algún vídeo, espero que al final funcione todo correctamente. ¿De acuerdo, Emilio? Pues cuando quieras puedes empezar. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Mientras hablo voy a ir viendo a ver si soy capaz de ir compartiendo la pantalla y me confirmáis que la veis bien. Oírme oís bien, ¿no? Eliseo, ¿sí? Sí, te oímos perfectamente. Perfecto. Vale, bueno, pues buenos días a todos. Bueno, lo primero es agradeceros el que me hayáis invitado y haber tenido la oportunidad de avanzar un poquito en lo que es el mundo del hidrógeno, ¿no? Y al final, bueno, pues sí que hemos intentado, Eliseo y yo, pues darle una especie de título que realmente enganchase y ya no solo, digamos, un poco que sea la moda que hay ahora en la que, bueno, pues el hidrógeno efectivamente
pues ahora ha surgido como una de las soluciones tecnológicas pues, que tienen más futuro y que realmente pues, te permite, junto con otras, el poder llegar a conseguir esa descarbonización y esa electrificación de aplicaciones y sectores que no es que no se puedan hacer de otra manera, sino que realmente con el hidrógeno pues, podría ser algo más optimizado, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la charla, aparte de contaros un poquito el hidrógeno, voy a ir pasando a la siguiente, a ver si funciona. Vale, este es un poco el índice. Entonces sí que os quiero dar unas pinceladas en las primeras 2-3 transparencias para que tengáis un poco de qué es lo que estamos hablando, qué cantidad de hidrógeno se produce y se consume, cuáles son los principales sectores en los cuales pues realmente el hidrógeno tiene una aplicación. Es un elemento que se conoce desde hace muchísimo tiempo y realmente es ahora en la que bueno, pues se está desarrollando más, ya iremos avanzando en la presentación, por algunas aplicaciones en concreto y eso es lo que va a conseguir pues esa penetración, ¿no? Que todo el mundo está esperando para que realmente podamos tener un mix de tecnologías limpias, verdes y que nos puedan permitir poder cumplir pues todos esos objetivos que se han definido tanto a nivel europeo como a nivel mundial, ¿no? Entonces, las primeras transparencias es un poco una foto del tema del hidrógeno, tanto a nivel de todo el mundo como en la parte europeo y en la parte nacional, qué es lo que eso significa. Daros unas pinceladas de quiénes somos nosotros, de qué es el Centro Nacional, en dónde estamos, a qué nos dedicamos, qué tipo de capacidades laboratorios tenemos y sobre todo los proyectos en los que estamos desarrollando pues esas aplicaciones. Realmente el centro, y ya os lo contaré porque tampoco quiero avanzar mucho ahora, ¿no? Porque si no el tiempo nos come, pues es contaros realmente en dónde estamos yendo ya a aplicaciones prácticamente reales, ¿no? Y después empezar a contaros un poquito pues, qué es eso del hidrógeno como vector energético. Cuando hablamos del hidrógeno, pues qué características tiene que lo hace pues, ser uno de los candidatos ideales para poder almacenar esa energía que necesitamos. Y luego pues, los métodos de producción y sobre todo al final he intentado en eso que pongo usos del hidrógeno, pues que sean aplicaciones reales, aplicaciones en donde, bueno, pues intento que sea muy visual la presentación y en donde se veáis vosotros que realmente de lo que estamos hablando no es de proyectos de I+D básica, sino que ya estamos hablando de aplicaciones reales en países en las que en distintas ramas tecnológicas pues se está utilizando ese hidrógeno como parte principal, ¿no? Y luego al final, pues bueno, una serie de conclusiones a nivel ya centrado más en lo que es España, ¿no? En qué capacidad tiene España como país para poder avanzar y poder sacar pecho en el tema del hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, empezando ya un poco con lo que es el tema, aquí os intento poner un poco, son datos del año 2019, de mediados del 2019, en donde, bueno, pues aproximadamente unos 70 millones de toneladas de hidrógeno se producen al año, ¿vale? Métodos de producción, bueno, pues lo tenéis en la parte derecha, pues hay infinidad. Es decir, al final yo lo que sí que tengo que utilizar es una cantidad de energía eléctrica que puede estar suministrada o bien por gas natural, por fuentes renovables, nuclear, carbón o incluso de la propia red, y con eso obtendría ese famoso hidrógeno, y con ese hidrógeno pues lo puedo aplicar en una gran cantidad de sectores que muchos de ellos son tradicionales. Lo que pasa que ya os adelanto un poco que la mayor parte de esas 70 millones de toneladas que se producen, pues se producen por el reformado de gas natural, por el Steam Methane Reforming, que es un poco el proceso que tradicionalmente se ha venido utilizando en la industria y que es el que bueno, pues más optimizado, digamos, a nivel de costes está. En cuanto a aplicaciones, veis que hay una gran cantidad de aplicaciones, pero veis que mayoritariamente hay dos. Uno es la industria del petróleo y del refino y otro es la producción de amoníaco, que entre los dos pues prácticamente están copando pues, casi el 95, 94, 95% de todo el hidrógeno que actualmente se produce y se consume. Y luego hay pues una serie de aplicaciones que no por ser pequeñas en cuanto a volumen
son menos importantes, en donde el hidrógeno pues, le aporta unas prestaciones que son importantes, como puede ser, por ejemplo, la fabricación de metanol, en la industria del metal, que muchos de vosotros habéis oído noticias recientes de la utilización de ese hidrógeno en fabricaciones de hierro y empresas mineras, en donde el hierro lo utilizan como sustituto del coque como agente de reducción, en la parte de la industria electrónica, industria de alimentación, y bueno, hay un sinfín de nuevas aplicaciones que realmente se están empezando a poner sobre la mesa, dado que el hidrógeno pues, te puede aportar una serie de ventajas, ¿no? Y ahora realmente empiezas ya a tener esas economías de escala que te permiten poder llegar a tener unos costes que te puedan entrar en comparación con el resto. En esta transparencia lo que os quiero contar es que el hidrógeno bueno, pues se está potenciando mucho y se ha creado hace unos casi 3 años lo que le llaman el Hydrogen Council, y el Hydrogen Council lo que dicen es que en el 2030 lo que quieren o la foto que ellos ven, y ya veis que bueno, os he puesto me parece que son, ahora ya deben de estar cerca de las 80 empresas y estáis viendo que son empresas líderes en distintos sectores. Y ellos consideran que en el 2030 el 18% de todo el consumo o demanda de la energía se va a proveer a partir del hidrógeno. Eso va a permitir poder llegar en el 2030 a abatir emisiones de 6 gigatoneladas de CO2, por lo cual estamos hablando de una cantidad muy apreciable. Va a permitir el generar una capacidad de negocio que está cerca de los 3 trillones de dólares. Y en cuanto a capacidad de empleo, pues ellos prevén que se van a poder crear unos 30 millones de empleos en todo el mundo, ¿vale? Esa es la foto, ¿vale? Y evidentemente, pues estas empresas, que veis que hay algunas de sectores tradicionales, bueno, pues al final esto es un poco como el lema ese de o te ponen las pilas o al final mueres casi de inanición, ¿no? Entonces hay determinadas compañías que son muy tradicionales en cuanto a su negocio y, bueno, pues han visto que tienen que hacer un cambio de estrategia y que tienen que empezar a tener en su portafolio de tecnologías, pues al hidrógeno como uno de los posibles candidatos para que les pueda ir permitiendo avanzar en el mercado. En esta transparencia lo que he intentado poneros es pues lo que digamos es la forma más atractiva de ver ese hidrógeno. En cuanto a la relación de las inversiones que pueda estar habiendo y que son necesarias y que, en teoría, a nivel europeo, la Comisión Europea ha definido una serie de porcentajes de la integración de las renovables. Cuando tú integras una renovable, hay una cantidad de horas que son consumidas, de esa energía que tú generas en esas horas de sol o de viento, en el caso de que sea la eólica, pero hay un montón de excesos de energía que en teoría la pierdes. Entonces, el hidrógeno surge como, ya veremos más adelante, vector energético, y es uno de los elementos que te permite almacenar esa energía sin ninguna pérdida durante muchísimo tiempo, y es una de las aplicaciones estrella. Realmente la gente que quiera invertir en nuevos parques eólicos o fotovoltaicos, pues realmente tendría que tener en cuenta o tendría que planificar, digamos, un poco en su estrategia el almacenamiento de esa energía y el que te permita tener esa flexibilización para poder almacenar. Entonces, ahí veis un poco, pues en el 2030 y en el 2050, qué objetivos se han planificado el Hydrogen Council, teniendo en cuenta qué cantidad de energía y qué cantidad de parques se van a crear como consecuencia de esta de escalada grande, ¿no?, que hay a nivel de aumentar el porcentaje en el mix energético de la generación de renovables. Y ahí podéis ver, pues bueno, pues que estamos hablando de cantidades muy elevadas de plantas que producen ese hidrógeno, de medios de transporte que la mayor parte de la gente lo está contemplando en barco, e incluso, bueno, pues de miles de millones de toneladas y de energías, ¿no? Estamos hablando ya de entre 250 y 300 teravatios que se tienen que almacenar y que luego, pues cuando se necesiten, pues saldrán, ¿no? A nivel España, bueno, pues eso mismo que os acabo de contar del Hydrogen Council, en la Asociación Española del Hidrógeno, lo que hemos hecho es, hemos intentado hacer un análisis de cuáles esos logros o esos objetivos finales a nivel europeo y que se marcan las empresas, que al final es un poco las que tienen que invertir para poder avanzar,
Y esta es la foto, ¿no? La foto a nivel nacional. Estáis viendo que a nivel de volumen de negocio, pues estamos hablando de un volumen de negocio que pasa muy por encima de los 1.000 millones de euros anuales. Evidentemente hay que hacer unas inversiones y esas inversiones se están cuantificando en que están cerca de los 3.500, 4.000 millones de euros en lo que son nuevas infraestructuras. Y con esas inversiones y ese volumen de negocio, pues crearemos muchos puestos de trabajo, por encima de los 200.000, se abatirán y evitarán las emisiones de CO2 pues por encima de 15 millones de toneladas y una previsión en una de las aplicaciones estrella, que es lo que es el transporte, pues se prevé que pueda haber en torno a 100.000, 140.000 coches eléctricos de pila de combustible, ¿no? Esta es un poco la foto. Entrando ya en lo que puede ser un poco lo que somos nosotros. Bueno, nosotros lo que somos es lo que le llaman un consorcio de I+D, es un organismo que pertenece a la Administración del Estado y que tenemos dos gorras. Es el 50% el ministerio ahora es de Ciencia e Innovación, lo que cambia la transparencia que se me ha colado, y el otro 50% en nuestro caso es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estamos en Puerto Llano y el centro se inauguró en el año 2007, con lo cual ya llevamos pues cerca de 13 años trabajando solo y exclusivamente en lo que puede ser la cadena de valor del hidrógeno y de las pilas de combustible. Y la razón de estar en Puerto Llano es porque, bueno, Puerto Llano siempre había sido una zona tradicionalmente en donde había mucha acumulación de empresas muy relacionadas con el tema de la energía, de la sostenibilidad. Había empresas de aplicaciones, empresas de producción de energía eléctrica a partir de biomasa, había cogeneración, está la planta de refino de Repsol. Bueno, realmente es una zona en donde sí que tenía sentido el que hubiera un centro como el nuestro que realmente se dedicase exclusivamente a intentar desarrollar conocimiento y a generar un poco apoyo, ¿no?, a nivel nacional en lo que puede ser el despliegue de todo lo que es el hidrógeno y las pilas de combustible. Realmente lo que surgimos es para cubrir un hueco. O sea, la mayoría de vosotros seguro que estáis metidos en las guerras de los proyectos, de la I+D, e intentar, bueno, pues, meterse de lleno en lo que es la innovación y realmente hay el que se conoce como Valle de la Muerte, que al final hay la gente que genera el conocimiento, que realmente genera el conocimiento sin atender mucho a las necesidades reales del mercado, y entonces nos encontramos con que hay huecos en el mercado que no están cubiertos por propuestas, digamos, un poco de I+D, ¿no? Y el eje principal del centro es precisamente, cubriendo toda la cadena de valor, el hacer que eso no pase, el intentar tener esa capacidad y ese conocimiento y experiencia para que todas esas ideas que pueden surgir ya no solo por parte nuestra y por parte de nuestro personal para poder cubrir necesidades del sector, sino asegurar que realmente vas a ir acompañándolas en esas distintas fases de escalado, en los famosos índices de madurez tecnológica de la Comisión, los TRLs, que lo que te hacen es, pues, posicionar esos proyectos en cuanto a la distancia que puedas tener de la aplicación final, ¿no? A modo de ejemplo, bueno, ahí os pongo pues que han sido más de 30 proyectos directamente coordinados y gestionados por nosotros, y luego un montón de participaciones en otros proyectos que podéis comprender que en los últimos 2 o 3 años pues ha sido el crecimiento exponencial. Desde en el año 2007 pues hubo un proyecto, el famoso CUTE, en Barcelona y en Madrid, en donde se desarrollaron varios autobuses, y esos autobuses bueno, pues están muertos de risa, guardados en la MT en Madrid y en la TGV allí en Barcelona, bueno, pues sin utilizarse, ¿no? Realmente en el año 2007 pues era pronto, los costes eran muy altos, la gente no estaba por la labor de hacer esas inversiones tan grandes, y al final bueno, pues el momento adecuado es este que estamos viviendo ahora, en donde sí que parece que los costes están racionalizándose bastante, ¿no? A nivel de actividades, bueno, pues nosotros en el centro cubrimos las actividades como subcontratados. La mayor parte de las actividades las hacemos a través de proyectos de I+D financiados, y es la forma que os podréis imaginar todos que, perteneciendo a la Administración del Estado, pues es la única manera que tenemos de poder crecer a nivel de personas, ¿no? Realmente
a nivel de la gente que trabaja en el centro son personal laboral indefinido, no son funcionarios, pero como si lo fuesen, y evidentemente tiene que ser el ministerio el que te cree una plaza, y bueno, pues ahí entras en una batalla en donde al final, bueno, pues las plazas que tienes son las menos y te tienes que intentar buscar un poco la vida para poder ir avanzando y desarrollando otro tipo de proyectos. Y luego veis que hay una parte que le llamamos estratégicos, ahí en la tercera línea, y esos proyectos estratégicos realmente son para cubrir aquellas ideas muy innovadoras, muy rompedoras y de TRLs muy bajos que realmente consideramos que no hay nadie a nivel mundial que esté trabajando en ello y que, bueno, pues debemos ser nosotros los que empecemos a iniciar un poco esos pinitos para poder ver si estas ideas tienen o no tienen sentido. Y eso lo hacemos, le llamamos estratégicos, porque eso sí que los financiamos con presupuesto interno del centro. Normalmente nuestro presupuesto pues está cerca de los 4 millones de euros al año y bueno, con eso somos capaces de conseguir un poquito todo el tema. A nivel de personal nos he dicho que actualmente somos 46 personas y el presupuesto que tenemos para el año que viene estamos pendientes ahora de que Hacienda nos conteste a la reposición de 2 y a la creación de otras 2 que tenemos que cubrir, con lo cual seremos unos 51 y, hombre, a nivel de personas realmente yo creo que hay el número suficiente como para poder empezar a dar resultados, ¿no? A ese conocimiento que lo hemos ido generando en estos 10 últimos años, pues ahora lo pongamos encima de la mesa y nos esté permitiendo pues, el desarrollar bien. Casi todos son titulados superiores y luego tenemos de la plantilla alrededor de un 20% que son doctores y evidentemente al ser administración pues hay un 6-7% de personal administrativo que tenemos obligación de continuar. A nivel de líneas estratégicas, os decía antes que cubríamos toda la cadena de valor y ahí lo veis. Veis un poco pues, que la parte de producción de hidrógeno, almacenamiento, esa transformación del hidrógeno con los distintos sistemas para poder o dar electricidad o almacenar, esa integración en las distintas aplicaciones, bien sean estacionarias o bien sean de movilidad. Y luego los dos extremos que veis, pues es casi una obligación. Realmente el estar metido en todos esos comités de normalización y de seguridad, seguro que luego alguno de vosotros me hace alguna pregunta de si el hidrógeno es seguro o no. Bueno, pues nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que representar a España en esos comités y realmente intentar forzar a que este sector, que ya lo está, realmente esté regulado, esté normalizado y que realmente pues, podamos proveer de una seguridad como cualquier otra de las aplicaciones que están desarrolladas en el mercado actualmente. Y en el otro extremo veis implantación tecnológica y socioeconómica. Pues evidentemente nos puede gustar más o menos, pero una de las líneas estratégicas que tiene el centro es el difundir ese conocimiento ya no solo a la sociedad, sino incluso al sector industrial, aportando, digamos, un poco esa información y esa seguridad que puede tener la integración de ese hidrógeno en el negocio del día a día. Participación sectorial. Bueno, aquí tenéis un montón de logos, os he puesto unos cuantos. Igual que os he dicho antes que a nivel de normativa pues estamos obligados, también a nivel de lo que es el sector, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, pues en todas aquellas aplicaciones en donde el hidrógeno tenga algo que decir y exista una plataforma, pues nosotros estamos participando, aportando un poco lo que es la visión del hidrógeno. Y lo mismo en los reflejos o en los espejos que pueda haber a nivel europeo, como puede ser el Hydrogen Euro, que es donde se definen un poco cuáles son los topics que luego van a formar parte de la petición de proyectos de todos los años, el High Safe del tema de la seguridad, la Agencia Internacional de Energía y luego últimamente en una plataforma de colaboración tecnológica de pilas avanzadas, el Advanced Fuel Cells. Ahí lo que estamos es formando parte como país, somos el representante de España y bueno, pues ahí realmente es a nivel mundial esa asociación y es en donde pues se definen, digamos, un poco pues los avances que ha habido en los distintos países, se comparten experiencias y eso es una información muy útil para que luego pues a nivel nacional podamos transmitir al Ministerio pues qué es lo que se tiene que regular y cómo lo están haciendo otros países para copiar aquellas experiencias positivas y a inventarse o desarrollar algunas otras novedosas, ¿no? Y luego, bueno, ahí abajo tenéis un poco pues, una serie de acuerdos que evidentemente para nosotros es fundamental y que estamos en una media entre 40
alrededor de 40-45 todos los años y que realmente no son papel mojado, realmente son compromisos de colaboración con distintas entidades y en distintas aplicaciones, que es lo que permite pues, ir desarrollando un poco más todo lo que es el negocio. A nivel de laboratorios, tenemos 13 laboratorios. Tenemos un laboratorio para cada una de las líneas estratégicas que habéis visto en la transparencia anterior y bueno, no voy a detenerme mucho porque si no, no llegaríamos a contaros todo lo que quiero contar en esta hora y dejar tiempo para las preguntas, pero bueno, ahí veis, digamos, un poco y como la presentación la vais a tener, pues hay un laboratorio básico de electrólisis que es el método por excelencia de producción del hidrógeno verde. Ya os contaré que en el centro tenemos un parque fotovoltaico de 100 kilovatios, que es el que nos suministra esa energía verde y a través de la electrólisis poder generar todo el hidrógeno que utilizamos, que es hidrógeno verde, y ese es el objetivo principal, evidentemente, no ir a un gris o a un azul, que también se puede, pero sí centrarte en lo que puede ser la parte más verde. Ahí tenemos el laboratorio de electrólisis. Hay 3 tipos de electrólisis, la alcalina, la polimérica y la de alta temperatura de óxido sólido, y en las 3 tenemos un laboratorio especificado. Ahí tenéis el de electrólisis alcalina, tenemos un laboratorio como el de cualquier universidad o centro tecnológico de caracterización de materiales, en donde bueno, pues la mayoría de vosotros que estáis en el sector cerámico pues lo tenéis. Son métodos de caracterización de materiales que necesitamos para poder analizar las distintas partes o desarrollos de la cadena de valor del hidrógeno y de las pilas. Recientemente, bueno, digo recientemente, pero al final ya llevamos casi más de 2 años con un laboratorio de biotecnologías del hidrógeno, de bioenergía, que es intentar desarrollar la obtención del hidrógeno por procesos bio, evidentemente hay una parte de micropilas que la potencia no tiene nada que ver con las potencias que hay en otras aplicaciones, pero sí que es verdad que es importante pues, para aplicaciones como, por ejemplo, la utilización de residuos en plantas depuradoras, que te puede dar pues, una cantidad de energía para un consumo, por ejemplo, de la planta o incluso de una población relativamente pequeña, ¿no? Entre 50 y 100.000 habitantes, y por lo tanto tiene su importancia, ¿no? el tener esa capacitación, esa experiencia. Laboratorios de almacenamiento. Es cierto que en este laboratorio de almacenamiento hay una normativa que tienes que hacer 22 ensayos para poder tener completa caracterización de todos los sistemas que se utilizan para almacenar el hidrógeno. Nosotros nos hemos centrado solamente en 2, dado que la mayor parte de las aplicaciones te exigen el tener ese almacenamiento a presión, pues tenemos dos ensayos de caracterización, de permeación y de resistencia, y con eso pues somos capaces de poder aumentar esa seguridad, ¿no? Un laboratorio de simulación, simulación fluidodinámica y de modelización de todos los procesos para poder asegurar que esas posibles inversiones en un nuevo sistema realmente están aseguradas y realmente antes de hacer y de acometer esa construcción de ese prototipo, pues modelizar y poder ver pues, las distintas alternativas que se tienen. Un laboratorio de Fab Lab, que es un concepto americano del MIT que surgió hace mucho tiempo y que hay muchas universidades y centros tecnológicos que tienen uno en España en distintas líneas de desarrollo. En la nuestra es evidentemente hidrógeno y pilas, y aquí reproducimos a nivel pequeñito todo lo que es la cadena de valor de pues, cómo produzco, cómo lo almaceno, cómo lo integro, y entonces cualquier persona externa puede venir al centro, solicitarlo y pues hacer sus pinitos. Puedes imprimir una membrana, puedes imprimir una pila, puedes hacerte un stack, etcétera, etcétera. Tenemos un laboratorio de escalado de la electrólisis polimérica, también de testeo de esa electrólisis polimérica. Visteis antes el de electrólisis alcalina y aquí tenemos el de la polimérica y el de óxido sólido de alta temperatura, y con eso cubrimos, digamos, un poco todo lo que es las tecnologías por excelencia de fabricación de hidrógeno y que te permiten cubrir todas las aplicaciones industriales en función de la característica que tienes. Está claro que la polimérica pues, es la que ha sufrido en el último año y medio pues, el mayor desarrollo como consecuencia del desarrollo de la aplicación de logística y de transporte, ¿no? Entonces, todas las fabricantes de coches, Hyundai, Toyota y
Honda, que son los tres que empezaron con todo ello, y ahora que se están incorporando pues un montón de empresas como puede ser BMW, como puede ser Mazda, como puede ser Mercedes, en donde están planteándose desarrollos de lo que pueden ser las pilas y en este caso están centrándose en la parte polimérica, ¿no? Ya veremos a ver las ventajas y desventajas que puede tener. Tenemos un laboratorio una vez que tú desarrollas todas las cadenas de valor, aparte de modelar, tienes que tener una plataforma de control y de control electrónico, y eso tenemos un laboratorio que está especializado en poder desarrollar este software y este control de los prototipos. Luego tenemos un laboratorio de microredes, de las famosas Smart Grids. Tenemos 3, como veis ahí, en distintas potencias, y la tercera, que es la más grande, de 30 kilovatios, pues yo creo que a nivel europeo creo que somos los únicos que tenemos una red integrada en la que realmente el único sistema lo tenemos modelado, pero no real. El único sistema de almacenamiento que nos faltaría tener en el centro sería el volante de inercia, y bueno, realmente con la simulación no merece la pena hacer esa inversión porque el coste es bastante alto, y el resto de sistemas los tenemos, con lo cual tenemos la posibilidad de poder desarrollar esos modelos matemáticos que te permiten el poder tener esa microred definida y, por ejemplo, pues aplicarlo en una isla, ¿no? Que es un poco islas o en zonas aisladas en donde realmente pues esos sistemas te permiten de forma automática pues controlarlo todo. Y luego un laboratorio de vehículos, ¿vale? Un laboratorio de vehículos que ahí veis un poco un carrito de golf que compramos hace mucho tiempo antes de tener el Hyundai X35, que es el que tenemos de coche de hidrógeno, y ahí es en donde bueno, pues nos permite, en la parte de atrás, es como una especie de tractor, y en esa parte de atrás la tenemos totalmente abierta, y ahí es en donde podemos hacer pues todas las distintas alternativas de integración que desarrollamos para poder optimizar un poco todo lo que es la cadena. Hay un Demo Lab Home, que es una casa en donde, bueno, pues en las visitas de los colegios sobre todo y de algunos institutos, pues es una de las zonas en donde más les gusta pararse, porque bueno, realmente lo que consiste es en intentar demostrar que una casa puede estar perfectamente aislada de la red y con un micro CHP de pilas de hidrógeno y almacenamiento en hidrógeno y en baterías y unas placas fotovoltaicas en el techo, pues en una vivienda de 60-70 metros cuadrados perfectamente puedes vivir aislado de la red y cubrir todas las necesidades sin ningún problema. Un laboratorio de fabricación de prototipos, que es cierto que lo tenemos infrautilizado porque los equipos cuestan bastante dinero y nos sale más caro el fabricar ese prototipo a nosotros que en hacerlo en una empresa externa, pero sí que es verdad que eso nos permite tener esa flexibilidad para todos esos nuevos diseños y nuevas alternativas de partes de las piezas que forman parte de una pila o de un sistema dentro de la cadena del hidrógeno, poder hacerla y poder desarrollarla nosotros y ver realmente si funciona o no para luego sacarla posteriormente. Y después veis que tenemos varios puntos de recarga, tenemos una hidrogenera. Actualmente estamos trabajando esa hidrogenera, ahora mismo solamente tiene un dispensador de 350 bar. Sabéis que la presión hay 2 presiones definidas, una es 350 bar para vehículos pesados y camiones, y otra es 700 bar, que es la que se ha definido para vehículos utilitarios, ¿no? Vehículos pequeños. Entonces es justo ahí en donde estamos ahora mismo, y la idea es que a final de este año, a ver si puede ser, por el retraso que hemos tenido del COVID, a la hora de recepcionar un poco todos los equipos, pues nos está retrasando un poco en lo que es ese desarrollo, pero sí que la idea es que a final de año la hidrogenera que tengamos tenga pues mucha más capacidad. Ahora mismo podemos generar 1 kilo de hidrógeno a la hora, y la idea es que tengamos 10 kilos de hidrógeno a la hora y que podamos llenar tanto a 350 como a 700 bar. A nivel de proyectos, bueno, os los he ido desgranando realmente, dado que os comentaba antes que es una de las vías más importantes que tenemos para crecer en personas. Y entonces, bueno, veis que ahí trabajamos en todo tipo de financiación que premie o que realmente busque desarrollos de eficiencia energética, desarrollos en concreto de hidrógeno en la parte de Horizonte 2020, que es la Fuel Cells Hydrogen Joint Undertaking, que es la parte del horizonte
que gestiona todo lo que es la parte de hidrógeno, pero bueno, también hay proyectos nacionales, retos, proyectos de CEDETI, incluso proyectos a nivel regional, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el TRACA, ¿no? En ese caso. Entonces, bueno, ahí no sé si merece la pena porque la presentación la vais a tener, pero bueno, sí que veis que hay distintos proyectos en cada una de las líneas estratégicas. Yo os diría que de las líneas estratégicas que tenemos, igual que tenemos un laboratorio específico para cada una de ellas, sí que es cierto que tenemos en algunos casos hasta 3 proyectos que van directamente alineados a esa línea estratégica para poder avanzar, ¿no? Y hay algunos que están en TRLs más bajos, pero fundamentalmente nos focalizamos a que eso realmente pueda llegar al mercado y a que con esa construcción de esos prototipos pues podamos demostrar que las aplicaciones son válidas, encajan a nivel de costes y que realmente ese prototipo instalado en una instalación para llegar a TRLs ya de 7, 8, incluso más alto, pues realmente lo puedes hacer, ¿no? Y ahí bueno, pues veis el Enigma, el TRACA, que es uno de los últimos que hemos tenido para el tema de lo de la utilización de los residuos, que ya sabéis que Castilla-La Mancha pues es una región, también como Castilla y León, que tiene un montón de residuos agrícolas y esos residuos agrícolas se pueden utilizar para la famosa circular economy, ¿no? El intentar hacer una economía circular en donde realmente no haya residuos, los residuos los utilices y los valorices, y en este caso se trata de intentar conseguir desarrollar sistemas de pilas de combustible de alta temperatura a partir de los residuos. Bueno, luego el hidroan para el tema de catalizadores, el despega de electrólisis alcalina, una de las líneas que está muy desarrollada es intentar conseguir reducir los costes del platino, que es el electrodo por excelencia que se utiliza en la electrólisis. Ahora mismo se están llegando a 0,012, 15 gramos de utilización de platino dentro de lo que pueden ser los stacks, que es una cantidad muy pequeña, pero a pesar de ser esa cantidad muy pequeña, la incidencia que tiene en el coste final del sistema está casi cerca del 65%, con lo cual os podéis hacer una idea de que todo pequeñísimo porcentaje que se pueda reducir de platino que se utilice bueno, pues, va en ayuda de la reducción de ese coste, ¿no? El tema es un proyecto interno, como por ejemplo os menciono aquí el Prioxis, que es del desarrollo de las pilas de óxido sólido, que luego tendremos más tiempo para poder ampliar un poquito más esa información, y la continuación del TRACA, que es el Agrosoft, que es realmente ser capaces de construir y diseñar un ciclo completo sin residuos. A nivel de la integración del hidrógeno, pues os presento ahí un par de proyectos, uno que es europeo, que es el H2Port, que es el primer proyecto europeo de la FCH-JU que está dedicado íntegramente a lo que puede ser los puertos, y en este caso no es utilizar el hidrógeno como combustible de los barcos, sino intentar reducir las emisiones de carbono y hacer más sostenible el área de trabajo del puerto, que todos los camiones, y en este caso hay un par de prototipos de la Rich Stack y la Yard Tractor, que son digamos un poco los equipos que mueven los contenedores al barco y que descargan los contenedores del barco, que actualmente son no eléctricos porque necesitan mucha potencia y el peso de las baterías les haría absolutamente imposible el poder trabajar, son diésel, y entonces la idea es intentar reducir esa emisión de CO2 dentro de lo que es el área del puerto, y es uno de los proyectos pues bastante abanderados, ¿no? de la Comisión Europea, y otro que también va en la misma línea de los barcos, que es el Sea4Blue, que eso lo hicimos con un fondo regional de Santander, de Cantabria. Luego tenemos del tema de la movilidad, tenemos un proyecto europeo de la construcción de un CAR, que es un Erasmus Plus. Tenemos después también el proyecto Together, que son retos de colaboración en donde lo que intentamos es desarrollar esa integración de la geotermia, el hidrógeno y las energías renovables, hacer, digamos, un poco ese ciclo e integrarlo de la forma más eficiente posible. El tema de otro reto de investigación del Configura, que es, digamos, un poco el ir definiendo la optimización de esas microredes para luego, como os decía antes, aplicación en las islas. Tenemos un proyecto que se acabó
que es el Renovagas, que es el Power to Gas, es decir, es a partir de energías renovables ser capaz de unir las dos redes, tanto la red eléctrica como la red de gas, y demostrar que eso es viable y que es una solución muy optimizada, con una planta piloto que tenemos actualmente allí en el centro. Y luego, bueno, pues alguno de los proyectos de movilidad como el Auto CNH2, que es un proyecto estratégico interno en donde lo que intentamos es optimizar cómo se integran todos esos elementos dentro de lo que puede ser el coche. Hay algún proyecto internacional, aquí tenéis en integración de hidrógeno el de electromovilidad minera, es Corfo en Chile la que ha gestionado un poco ese fondo, y allí lo que conseguimos o lo que pretendemos conseguir es en minería subterránea desarrollar los vehículos que explotan la mina subterránea, que actualmente son diésel, en algunos de los casos son eléctricos, y lo que les obliga es a tener una gran cantidad de vehículos dentro de la mina, con un aumento tremendo de la inversión, además de lo que son los canales de ventilación. Entonces, bueno, pues el hecho de hacerlo con hidrógeno reduces los pesos, evidentemente aumentas esa flexibilidad y sobre todo descarbonizas y reduces la necesidad de ventilación, y esos son muchos millones de euros los que se pueden ahorrar en una explotación minera. Tenemos el último proyecto que hemos ganado, que es un Interreg SUDOE, que es el Improvement, que es intentar desarrollar edificios de cero emisiones para aquellas aplicaciones, en nuestro caso se va a demostrar en un hospital, que son edificios ya no solo de la administración, sino edificios en donde realmente necesites que haya de forma continua, las 24 horas durante los 7 días de la semana, suministro eléctrico, para que no haya ninguno de los equipos ni ninguno de los procesos que se puedan caer. Y ese es crear esa microred, digamos, un poco para que consigas que ese edificio público pues realmente sea sostenible y realmente tenga cero emisiones, ¿no? Y luego, pues la parte que os decía antes, que es una de las líneas estratégicas, proyectos de implantación tecnológica, que es dar difusión de lo que son las tecnologías, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, pues veis que tenemos una serie de proyectos en marcha. Bueno, entrando ya en faena, ¿qué significa ese hidrógeno como vector energético? Os he puesto esta transparencia que proviene de IRENA y es, digamos, un poco dentro de la asociación, es la que casi todos utilizamos, porque realmente de un vistazo te permite ver absolutamente qué es lo que significa ese hidrógeno como vector energético y almacenamiento de energía. Ahí veis, por ejemplo, cualquier fuente que provea de electricidad, evidentemente mayoritariamente para ser hidrógeno verde sería la fuente renovable, alimentaría un electrolizador, y con ese electrolizador, que es el equipo estrella para romper la molécula de agua, generaríamos el hidrógeno. Ese hidrógeno, además del electrolizador, puedes incorporar hidrógeno en determinados procesos industriales que lo tienes como subproducto, como por ejemplo el cloroálcali o alguna otra industria en donde fabrican y dentro de sus procesos emiten ese hidrógeno, aunque sea un hidrógeno de peor calidad, pero es un hidrógeno que tú puedes utilizar. Otra de las vías de obtención de hidrógeno es a partir de la biomasa o de procesos bio, también generarían ese hidrógeno, y ese hidrógeno también podría formar parte de esa cadena, o recibir ese hidrógeno de otros países en barco, en donde realmente pues, fabriquen ese hidrógeno y ese hidrógeno lo puedas meter dentro de esta cadena. Sea cualquiera de esas formas que obtenemos el hidrógeno, ese hidrógeno evidentemente se aplicaría en todos esos sectores industriales, fundamentalmente transporte, como os comentaba, pero también en edificios o incluso en determinadas aplicaciones en la industria. Cuando no lo uso, lo tengo que almacenar. Y ahí veis que hay una de los métodos de almacenamiento, que son en cavernas salinas, y en la industria del cloroálcali, realmente cuando están abriendo el hueco con agua para intentar diluir esa salmuera y sacarla fuera, lo que hacen es que hay un hueco, y ese hueco que está recubierto de sal, pues es un hueco que mayoritariamente se está proponiendo como almacenamiento del hidrógeno, que te permite almacenar a presiones súper altas, de más de 200 bares, y entonces podéis imaginaros pues que es una forma muy optimizada
de poder almacenar ese hidrógeno que yo necesito y que, bueno, realmente las prestaciones que te da en almacenamiento esa sal no te crea ninguna impureza, no hay pérdidas, con lo cual realmente pues, puedes tenerlo almacenado durante muchísimo tiempo. Una vez que tengo ese hidrógeno lo puedo volver otra vez a convertir en energía. Y es donde veis ahí lo de la reelectrificación, que es el power to power, que es, digamos, un poco, genero ese hidrógeno y ese hidrógeno, cuando yo lo necesito, lo vuelvo a transformar con una pila de combustible en energía, ¿vale? Pero además existe la posibilidad de hacer el power to gas, es decir, una vez que tengo ese hidrógeno, cómo soy capaz de transformarlo en otro gas y entonces el sistema sería lo que se llama el power to gas, porque lo que tú generas es a partir de energía y a partir de ese hidrógeno generas, pues, en muchos de los casos, el hidrógeno mezclado en lo que puede ser la red, que es lo que tenéis ahí en rojo como blending, o descarbonizar y utilizar emisiones de CO2 que junto con el hidrógeno que has generado te permiten crear metano y ese metano es un gas que tú directamente lo podrías meter dentro de lo que es la red. ¿El hidrógeno qué es? Pues el hidrógeno es uno de los elementos, el elemento más ligero de todos, con lo cual veis ahí en la primera gráfica que si tenemos en cuenta qué cantidad de energía tengo por unidad de masa, al ser el más ligero es el que más tiene, pero por el contrario, a nivel de volumen, al ser el más ligero, es el que está más penalizado. Y entonces veis que justo la gráfica se da la vuelta y tenéis que en la gráfica de abajo, pues que a nivel de volumen, la forma más lógica de intentar aumentar que en el mismo espacio tengas más cantidad de energía es almacenarlo a presión o incluso con algunos componentes como puede ser hidruros metálicos y ahora mismo pues líquidos orgánicos. Hay un montón de gente que está investigando en intentar aumentar esa densidad energética por volumen, ¿no? del hidrógeno. ¿Qué ventajas tengo cuando yo quiero transformar ese hidrógeno, como os decía antes, en electricidad a través de lo que es la pila de combustible? Bueno, la pila de combustible, os comentaba antes que la forma más coherente de producir ese hidrógeno es la electrólisis, que lo veremos un poquito más adelante, pero una vez que tengo el hidrógeno, es la pila de combustible, el dispositivo electroquímico, que lo que te permite es transformar directamente esa energía química en energía eléctrica. La gran ventaja que tienen estos sistemas, que veis ahí en la foto, que son sistemas que lo que hacen es aislarse, es que no están sujetas al límite del ciclo de Carnot, con lo cual la eficiencia en comparación con lo que pueden ser otros motores de combustión interna, pues es infinitamente más alta, ¿no? Y ahí abajo en la tabla os he intentado poner diferentes formas o tipologías o tecnologías basadas más un poco en el tipo de material que se utiliza, la alcalina, la polimérica, la de alta temperatura, pero veis que hay de carbonatos fundidos, de ácido fosfórico, de metanol, hay un montón de compuestos químicos que pueden utilizarse en esos sistemas de almacenamiento de pila de combustible para luego generar a partir de ese hidrógeno esa cantidad de energía que me va a permitir poder seguir avanzando. La gran ventaja de estos sistemas es que son modulares, ¿vale? Son modulares y eso significa que lo que vamos a tener es un montón de celdas individuales que cuando yo las junto obtengo lo que se llama el stack y es lo que me permite a mí poder intentar acceder a potencias más altas. Es decir, yo necesito 100 kilovatios, bueno, pues en base a la cantidad del número de celdas del stack, que es lo que te va a dar la tensión total, y cuál es el área de esas celdas, que es lo que te va a definir la intensidad, pues soy capaz de decir y de prever qué tipo de stack es el que necesito, qué tamaño de stack necesito y luego lo apilo. No existen sistemas, por ejemplo, de 1 megavatio, sino que lo que hacen es meter 10 veces sistemas de 10 kilovatios que están absolutamente desarrollados y lo que haces es tener 10 módulos pequeñitos integrados en un mismo sistema. Pero la gran ventaja que tienes, y lo veis en la tabla de abajo, es que son muy eficientes a carga parcial, ¿vale? Cuando hay potencias muy bajas, estos sistemas te siguen dando las mismas prestaciones. Por ejemplo, en un vehículo, si yo tengo un coche de hidrógeno, normalmente estamos acostumbrados a que los consumos de los coches de combustibles fósiles son mucho más bajos cuando viajo y mucho más altos cuando estoy en la ciudad. En este tipo de vehículos que utilizan la pila de combustible ocurre justo lo contrario.
son muchísimo más eficientes a cargas bajas y a potencias bajas en una ciudad, consumirían muchísimo menos hidrógeno que cuando te vas de viaje, aunque luego más adelante en la presentación, cuando se presente un poco la aplicación de transporte, pues lo podremos ver mucho mejor. En cuanto a producción de hidrógeno, bueno, aquí os pongo, evidentemente, no solo nos centramos siempre en lo que es el hidrógeno verde, el hidrógeno que viene de renovables o de biomasa, etcétera, etcétera, pero existen otros procesos, y aquí los tenéis resumidos, que son de fuentes no renovables, y esos son los que se conocen como hidrógeno gris, a partir de carbón o de petróleo, o hidrógeno azul, que es a partir de gas, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente son igualmente válidos que cualquiera de los otros procesos, dado que te van a producir hidrógeno y ese hidrógeno lo vas a poder utilizar. Pero sí que es cierto que no son cero emisiones. Realmente emites CO2 en su proceso y la huella que tienen estos procesos pues es mayor que la que tienen, por ejemplo, la que os presento ahora, que es la de fuentes renovables, ¿no? A partir de biomasa, de cualquier energía eólica, y luego utilizando la energía secundaria, igual que antes, tanto térmica, eléctrica como de agua, pues voy, en función de los distintos procesos, pues o viene una electrólisis, una fotólisis, una termólisis o incluso fermentación o reformado o gasificación como la biomasa, pues soy capaz de obtener ese hidrógeno y ese hidrógeno sí que sería un hidrógeno verde. Para comentaros el proceso de electrólisis, el proceso de producción de hidrógeno, que lo que os comentaba antes es una reacción electroquímica y es un sistema de celdas en donde yo le meto agua y electricidad y entonces, bueno, pues el ánodo y el cátodo como reacción electroquímica pues se reparten hidrógeno y oxígeno y lo que produzco es hidrógeno. Produzco un oxígeno, que es un oxígeno muy puro y que es un oxígeno que normalmente se ventea y, bueno, la gente que trabaja en este sector dice, y es verdad, que esa producción de hidrógeno, si lo haces en un área industrial, lo que hace es purificar el aire, pero, hombre, lo más razonable es intentar poner esa producción de hidrógeno cerquita de una industria que pueda utilizar, pues, por ejemplo, un hospital, por ejemplo, un proceso industrial de carbonización en donde utilizan este oxígeno, porque ya os digo que igual que el hidrógeno es de 4 9, pues el oxígeno también es un oxígeno muy puro. Y así obtendríamos el hidrógeno. Los números que os comentaba antes es 1 kilo de hidrógeno, pues necesita esos 57 kilovatios y 10 litros de agua. Ese agua os comentaba que tiene que estar, que ser un agua desionizada, tiene que ser un agua no pura 100%, pero, hombre, no le puedes meter un montón de compuestos, sobre todo los alcalinos, porque las membranas de los sistemas pues sufrirían y los catalizadores y entonces no podría seguir manteniendo esa misma eficiencia por mucho tiempo. Y con ese kilo de hidrógeno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues 1 kilo de hidrógeno, en cada kilo tenemos 33,3 kilovatios de energía y esa cantidad de energía en ese kilo de hidrógeno pues te permite tener una bombilla típica de 60 vatios encendida durante 24 días o andar. Ahora ya las eficiencias de las pilas de los coches ya están mejor y antes eran 100 kilómetros y ahora yo creo que puede estar cerca de los 120, 130 kilómetros lo que puedes hacer con 1 kilo de hidrógeno. Normalmente los depósitos que hay en los vehículos de ahora, el que tenemos nosotros, creo que son 6,2 y en el nuevo Hyundai Nexo creo que son 6,6 kilos lo que tiene. Pero todo esto que os estoy contando realmente no es o sea, existe realmente, ¿no? Y aquí tenéis una foto que es de un proveedor inglés, ITM, en donde, bueno, os presento una fotografía de ordenador de una planta que luego más adelante os enseñaré. En este caso es de 10 megavatios un módulo con todas las unidades para la fabricación de la electrólisis del hidrógeno, el tema de la compresión, la purificación, la reducción de la temperatura, etcétera. Y fijaros que es 20 por 14 metros lo que ocuparía. 10 veces esta sería 1 giga. ¿Vale? Es lo que os comentaba antes de los distintos stacks y las distintas formas de apilar. Y un ejemplo práctico de este concepto es el que hay en uno de los proyectos europeos que está actualmente en marcha, que es el REVIVE, y aquí lo que veis es un poco ese concepto de cero emisiones y de circular economy, ¿no? Intentar que desde los residuos realmente se esté generando esa electricidad y tanto con las pilas como con los electrolizadores seas capaz de, cuando te interesa, convertirlo a electricidad y cuando no te interesa, almacenarlo y utilizarlo como repositorio de energía o bien con una hidrogenera, como veis ahí, lanzarlo para la utilización en aplicaciones de movilidad.
En cuanto a lo que es la aplicación, vamos a ir ahora a la parte esa que os decía de los usos, en donde os voy a poner ejemplos reales de distintas utilizaciones del hidrógeno, que es el que lo hacen atractivo para el sector industrial. Aquí veis la planta en Heinz, que es de Siemens, en donde veis al fondo un parque eólico de 10 megavatios. De ese parque eólico se obtiene la electricidad para dar a ese electrolizador de 6 megavatios, que lo veis ahí en la flecha, generaríamos ese hidrógeno lo almacenamos en esos tanques que veis ahí del Linde, y ahí se queda almacenado sin perder nada de la potencia. Cuando yo lo necesito purificar y comprimir para poder o bien meterlo en un camión o bien llevarlo a una aplicación industrial o incluso meterlo dentro de la red, tengo las unidades de purificación y de compresión, que lo que te permiten es el poder limpiar y comprimir ese hidrógeno que he producido, y después, en este caso veis que hay dos aplicaciones, ellos lo han hecho como dos aplicaciones. Una es inyectar directamente el hidrógeno a la red y otra es la recarga de 200 bares en esos muros, que son muros RF, de tráileres de hidrógeno, que son los que estamos viendo continuamente en las carreteras. Los alemanes, en su plan estratégico, lo que son muy conscientes es que tienen que apostar por este tipo de procesos en el norte, que es en donde tienen esos recursos de renovables, y trasladar a través de camiones o a través de la red ese hidrógeno a la parte sur, porque en la parte sur ellos no tienen, y son plenamente conscientes, no tienen esa capacidad para poder seguir. Otro de los usos es estabilización de la red. Y aquí os presento uno de los ejemplos de Hydrogenis en Estados Unidos, donde podéis saber que las distintas redes, aparte de distintas potencias y distintas tensiones, están continuamente con altibajos. Eso lo que ocasiona es pues bastantes gastos de mantenimiento y sobre todo muchas roturas y muchas averías. Lo que te permitiría tener estos electrolizadores es precisamente para homogeneizar todos esos picos y absorber esos picos dentro del electrolizador de forma que hagas que la red esté más o menos funcionando en un nivel plano, y eso tiene sus implicaciones evidentemente en una reducción de los costes de mantenimiento y sobre todo de averías. Otra de las aplicaciones, y aquí es en Hamburgo, en donde os presento lo que se conoce como Power to Hydrogen, es decir, es a través de electricidad renovable o de la red, lo meto en un electrolizador, ese electrolizador me genera un hidrógeno y entonces este hidrógeno lo inyecto a la red. Entonces veis ahí la flecha roja que entra dentro de la tubería del gas y en el electrolizador lo que hago es meter agua y saco el hidrógeno. En la parte derecha os he puesto los límites oficiales que existen actualmente en algunos de los países. Supongo que habrá alguna pregunta en esta línea y si no, bueno, aunque no la haya, luego os lo cuento un poquito más despacio porque si no me voy a comer casi todo el tiempo, ¿no? Pero veis ahí la bandera de Europa. Europa está intentando definir un criterio homogéneo de mezcla de ese hidrógeno inyectado a la red, que puede estar en torno al 9-10%. Actualmente, os pongo el ejemplo de España. En España está definido por la ley que podemos meter hasta un 5%. Pero cualquier industria que genere ese hidrógeno, a pesar de que lo ponga la ley, tú no puedes coger y decir, como lo pone la ley, pues yo meto un 5%. No te deja. O sea, tienes que pedir permiso, empiezan como no existe una regulación específica para eso, pues empiezas a tener complicado el poder seguir ampliando un poco toda esa casuística. Pero sí que es cierto que hay países como por ejemplo Francia o incluso Alemania que están por encima del 10%, están en torno al 12%, el 13%. Podéis imaginaros que entre el 5% y el 15%, ese 10% lo que tiene es una implicación tremenda, sobre todo en la reducción de esas emisiones de la red y en tener menos cantidad de gas natural, menos cantidad de petróleo necesario para producir ese gas. Con lo cual, evidentemente, esto es algo que en algún momento y más pronto que tarde hay algunos países que ya lo han empezado a hacer, hay algunos topics del Horizonte 2020 que están focalizados a intentar definir ese porcentaje y realmente que sea algo que podamos homogenizar a nivel europeo y que todos podamos seguir manteniendo. La otra aplicación que os comentaba antes es el Power to Gas, ¿vale? Es decir, a partir de distintas fuentes de electricidad
metiéndolo en el electrolizador. Incluso aquí en este caso lo que puedo hacer es combinarlo con el CO2, como os decía antes, que puede venir de una planta de biogás y crear una especie de syngas que lo purifico con ese hidrógeno puro que viene del electrolizador, y metiéndolo en un reactor de metanación sacaría metano que directamente lo inyecto a la red de gas natural. Y en esa red de gas natural, en el supuesto caso que yo necesite tener esa necesidad de electricidad otra vez, pues convertiría ese gas a través de unas turbinas o una cogeneración en fuente de electricidad. Esto es lo que se ha hecho, como os decía, en el Renovagás. En el Renovagás, en Jerez de la Frontera, se tenía un EDAR de Aqualia y entonces se construyó esta planta piloto, este prototipo, en donde a partir de residuos y con electrólisis se generaba ese hidrógeno, y dentro de lo que es la caja esa que no se ve, ahí había un reactor de metanación y sacábamos metano, y ese metano es el que te permitía inyectar a la red. Y como os decía, o sea, no solo el consumo, este metano daba electricidad suficiente no solo para el consumo de esa EDAR, sino para el consumo de todo Jerez, con lo cual estás hablando de sistemas pequeñitos, no para tamaños industriales, pero que sí que te permitiría el poder utilizar o inertizar un residuo, como pueden ser los purines o cualquier otro residuo agrícola que te esté ocasionando un problema en su retirada y costes incluso, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que es una de las vías que está tomando ahora mucho interés por el tema de la descarbonización, por el tema de ser una de las vías que te permite utilizar ese CO2. Y luego otra de las aplicaciones es el hidrógeno como combustible. Aquí tenéis un poco los planes en distintos países. A mí me encantaría presentaros el plan de España, pero el plan de España es que en el 2020 íbamos a tener 20 hidrogeneras y 500 vehículos, y vehículos tenemos 3, uno nosotros y 2 de Hyundai, bueno, 4, y hay un Toyota Mirai también aquí en España, y hidrogeneras tenemos 4. La nuestra, tenemos otra en Albacete, luego una en Zaragoza y otra de la Fundación. Entonces, pues evidentemente estamos muy lejos, ni siquiera para cumplir lo que estábamos comprometidos a hacer en el 2020. Pero sí que veis que hay países como Alemania, Francia, Holanda, que ha entrado bastante fuerte, todos los países nórdicos, y luego en Estados Unidos fundamentalmente, bueno, Inglaterra también evidentemente tiene bastante, y en Estados Unidos es la zona de California fundamentalmente la que está apostando por el tema de la movilidad con el tema del hidrógeno. Aquí os he puesto una transparencia para que veáis que evidentemente esto no solo porque se haya puesto de moda el hidrógeno, sino que es verdad que se ha visto que hay una necesidad. Aquí entra lo que siempre hemos hablado de, que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Ahí realmente no se sabe si realmente la gente no tiene los coches porque no hay hidrogeneras, y no hay hidrogeneras porque no existen coches, ¿no? Yo creo que al final esto sí que es una tarea de la administración, que es la que tiene que regular y potenciar el que esto se pueda iniciar con compras públicas innovadoras y partenariados, y al final, a mí no me cabe ninguna duda que una empresa, como por ejemplo puede ser Repsol, que tiene en sus estaciones de servicios todos los combustibles, pues no tenga interés en tener ese hidrógeno, ¿no? Pero sí que es verdad que el hidrógeno lo tendrá cuando haya un apoyo a que empiecen a generarse y a comprarse pues, vehículos ya no solo para el transporte, que es quizá la aplicación más clara, sino también para los utilitarios, ¿no? Que yo creo que eso tardaremos un poquito más. Y en el lado de la derecha os he puesto un plan que hay de la FCHJU, que es de las regiones, en donde se ha hecho una estimación de cuál es la necesidad que hay, que es en la parte de abajo, que veis que aunque haya planes en los distintos países para casi cubrir la necesidad, pues nos quedamos casi a la mitad del potencial que tiene la industria. En cuanto a los coches, bueno, no contaros mucho, realmente todos los problemas que pueden tener los vehículos de gasolina en cuanto a emisiones y que el combustible no es nuestro y lo tenemos que comprar de fuera, y los de batería, sobre todo en cuanto a lo que es el tiempo de carga, el espacio, el peso y la autonomía limitada, pues lo que vienen a cubrir un poco los vehículos de hidrógeno es a que todos sean ventajas, ¿no? Y realmente no existe ninguna desventaja, salvo por ahora el coste, para tener un vehículo de hidrógeno. Y aquí os pongo un poco el funcionamiento. El coche de hidrógeno es un coche eléctrico, ¿vale? Lo que pasa es que se le llama coche eléctrico de pila de combustible, no de batería, pero sí que tiene una batería, y la batería es para esa frenada regenerativa y para,
digamos, un poco aportar esa potencia necesaria. El otro día en una charla hubo un compañero que puso, digamos, un poco un ejemplo con corredores, y me pareció una forma muy, muy gráfica de explicarlo, ¿no? Realmente, teniendo en cuenta, por ejemplo, una carrera de 100 metros y un maratón, pues es una analogía muy clara entre lo que hace una batería y lo que hace una pila de combustible. Entonces, cuando yo detecto, por ejemplo, y digo, oye, quiero correr los 100 metros, pues ahí lo que necesito es potencia. Entonces, ahí, por ejemplo, pues Usain Bolt, que es el que tiene el récord, etcétera, pues lo que tiene es una potencia tremenda. Eso es lo que te da una batería. Cuando yo acelero el coche para un adelantamiento, esa potencia instantánea me la da el motor eléctrico y viene directamente de la posible batería, apoyada lógicamente por esa pila de combustible que te da también electricidad. Y ahí veis en esa colina de subida cómo son las flechas rojas que van de la batería y de la pila de combustible directamente a suministrar la potencia al vehículo. Cuando estoy en un llano, en una superficie plana, pues ahí realmente es la batería la que está cargando y es la pila de combustible la que suministra el poder y la potencia y la energía que necesita el motor para poder moverse. Y cuando estoy en una cuesta abajo, la pila de combustible no actúa y el motor lo que hace es ir cargando con frenada regenerativa esta batería. Os he puesto aquí en la transparencia Hype, ¿no? En París, en Francia, llevan ya 3 o 4 años con una flota de 110 taxis y la idea es llegar a 600 en el año 2020. Entonces ellos lo que han hecho es, han construido 2 hidrogeneras, una en el norte y otra en el sur de París, y han repartido los taxis, digamos, de la mitad hacia abajo para un lado y de la mitad hacia arriba para otro. Y con eso pretenden dejar de lado, digamos, un poco todo lo que son los taxis y la flota de taxis y que todos sean vehículos de pila de hidrógeno con emisión cero y reducir ya no solo el CO2, sino también las partículas de nitrógeno. Otras aplicaciones reales, Toyota, que tiene tanto carretillas como autobuses. Existe una situación intermedia que es para, por ejemplo, vehículos de última milla, pues es una solución ideal. Es a partir de un vehículo eléctrico que te llega a tener, pues a lo mejor 200 kilómetros de autonomía, pues le anexas un range extender que se llama, un extendedor de rango, en donde le pones un pequeño depositito de un par de kilos de hidrógeno con una pequeña pila y con eso le metes otros 200 o 300 kilómetros de más. Y al final lo que tienes es un vehículo híbrido parecido al que ya sale directamente de pila de combustible, pero que inicialmente era eléctrico, y lo que haces es aumentar, digamos, un poco ese rango de capacidad de distancia. Otra aplicación, el tren de Alstom, de Coradia y Link. Llevan 6 meses, han hecho más de 600.000 kilómetros, trenes como este de viajeros, que me parece que eran primero 2 y ahora creo que ya tienen 4, y Alstom tiene pedidos ya no solo para la propia Alemania, sino para exportar muchísimo. Y clarísimamente en aplicaciones en donde el peso y la distancia son muy importantes, al final la única solución que te permite ser limpio y descarbonizar pues es combinar hidrógeno con baterías, ¿no? Y una solución intermedia evidentemente es el gas natural. Otra aplicación, el tema de los barcos, ¿vale? En los países nórdicos, sobre todo Finlandia, Noruega, existen ya barcos. Hay por ejemplo, el Energy Observer, que no sé si alguno de vosotros lo habrá oído, que de hecho pasó hace 5 o 6 meses por aquí, por España. Pues es un barco de inversión privada que tiene todo tipo de fuentes de energía y lo que hace es propulsarse directamente por hidrógeno, que es hidrógeno verde, ¿vale? Entonces es la forma de demostrar, y lo que ha hecho es ha dado una vuelta al mundo parándose en distintos países, pues para demostrar que efectivamente no necesitas otro tipo de sistema de propulsión, ¿no? Hay algunos proyectos que nosotros tenemos también con algunas empresas y algunos armadores para, sobre todo, fundamentalmente aquí en este caso, es intentar dar una salida a las islas, ¿no? Y luego os voy a contar un par de proyectos. Nosotros estamos participando en 2 proyectos europeos, el MACBET y el ARENA. MACBET es para metanol y el ARENA es para amoníaco, y lo que pretenden conseguir es intentar
lo que os comentaba al principio de que el hidrógeno a nivel de volumen tiene muy poca densidad y entonces se almacena y se comprime para que en el mismo volumen tengas más cantidad de energía, pues eso lo consigues sale la palabra en inglés, con determinadas sustancias químicas que lo que te permiten es almacenar en su estructura mayor cantidad de hidrógeno en el mismo volumen. Una de ellas es el amoníaco y entonces aquí sería obtener ese amoníaco mezclado con ese agua y por eso le llamamos el electrochemical ammonia produce, es decir, un amoníaco verde. Esta solución lo está adoptando Japón. Japón es un país que tiene una industria muy importante de fertilizantes y lo que están haciendo es mandándoles desde Australia barcos de amoníaco. Y ese amoníaco lo utilizan o bien como amoníaco como fertilizante o hacen el proceso contrario, que es transformar ese amoníaco para sacar de ese amoníaco nitrógeno e hidrógeno. Y la otra vía es el metanol verde, ¿no? Entonces aquí os he presentado esta gráfica para que veáis que es una de las alternativas que hay para intentar reducir esa emisión de CO2 que hay de la industria. Entonces yo podría, a partir de renovables, con una electrólisis del agua, generar hidrógeno, que el hidrógeno lo mezclaría con ese CO2 que me viene de cualquier tipo de industria y entonces metiéndolo en un reactor de metanación generaría ese metanol que directamente me iría a las distintas aplicaciones como gas. Y aquí sí que tendríamos, aunque fuese un gas, tendríamos un gas que es neutro en emisiones en todo su proceso. Lo que pasa que sería de emisión negativa, ¿no? Porque lo que haces es consumir CO2 que estoy emitiendo y al final lo estoy reduciendo y tendría una reducción indirecta. Lo ideal sería poder ir directamente a ese metanol verde sin que ese CO2 pudiera venir de la parte de la industria, ¿no? Pero sí que es una de las vías alternativas que se está barajando ahora como que tiene más visos de poder prosperar como descarbonización, ¿no? de algunos sectores industriales. Y ya para concluir, a nivel de conclusiones, bueno, aquí tenéis un poco un resumen de lo que os he ido contando. Realmente lo que hay que centrarse fundamentalmente como país es, bueno, pues somos un país que sol y viento tenemos. Tenemos además incluso, somos casi una isla, ¿no? Quitando de que Portugal realmente nos come un trozo, pero realmente el resto de España, salvo los Pirineos, pues estamos rodeados de mar, con lo cual fuentes de generación de electricidad verde tenemos muchísima. Tenemos un potencial tremendo para poder ser un productor de este hidrógeno verde y poder ser exportador, ¿no? y poder realmente exportar a países europeos que por suerte o por desgracia pues no están en una situación como puede ser la nuestra, ¿no? En Alemania ya os comentaba antes que lo que hacen es en el norte generan ese hidrógeno verde a partir de renovables, sobre todo eólicas, y eso es lo que luego les permite o tienen obligación de ir transportándolas hacia el sur de Alemania para poder ser competitivos, ¿no? Al final, ¿en qué tengo que aplicar ese hidrógeno? Bueno, pues el otro día en una de las charlas, en este meses de confinamiento, ha habido un montón de gente que está dando charlas, como es mi caso ahora, pero sí que es verdad que decía que la forma más fácil de no inventar nada es intentar que a todas aquellas industrias que están utilizando actualmente ese hidrógeno realmente le puedas suministrar hidrógeno verde. Entonces, pues teniendo en cuenta, como os comentaba antes, que más del 92-93% de toda la producción de hidrógeno se lo llevan la parte del refino y la parte de amoníaco, pues si ese porcentaje lo podemos cubrir con hidrógeno verde, pues estaríamos descarbonizando de forma tremenda, ¿no? Otra de las aplicaciones que os comentaba antes es flotas cautivas. Hay un informe del Hydrogen Europe de la FCHJU que han encargado a una consultora en donde el estudio está muy bien. Y lo que han hecho es, a partir de qué momento empieza a ser interesante y competitivo el hidrógeno, ¿no? Y han separado en 200 kilómetros. Si tú haces menos de 200 kilómetros, la solución ideal para ti es un coche eléctrico de batería. Si lo que haces es más de 200 kilómetros, cuantos más kilómetros hagas, mucho más sentido tiene el poder ir a soluciones en donde sean soluciones híbridas con motores eléctricos, pero de pila de combustible complementados con una pequeñísima batería.
Y esto es todo. Espero no haberme liado mucho y haber comido mucho tiempo para que podáis tener tiempo de preguntarme. Muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias por el contenido, creo que me ha gustado mucho y también por el tiempo, por ajustarte al tiempo. Y después tenemos bastante participación en cuanto a preguntas y tenemos ahí una batería de preguntas. No obstante, como yo ya he comentado, si alguien quiere hacer alguna pregunta oral, creo que tiene la oportunidad, nos lo puede pedir, o bien iremos con las preguntas escritas. Simplemente avisar que la sesión se está grabando y, por tanto, el que realice una pregunta oral, si tiene en ese aspecto algún inconveniente, pues mejor que lo haga por escrito. Pero vamos, en principio es simplemente que seáis conocedores todos que la sesión se está grabando. También comentaros, porque creo que lo preguntaba alguien, que el PDF estará disponible en la cátedra BP. Podéis entrar en la cátedra y os podréis descargar. Dejaremos la presentación en PDF ahí en la cátedra, después entrando en el seminario, específico. ¿De acuerdo? Pues a ver si tenemos alguna pregunta o rompo yo el hielo con las preguntas que tenemos. Bueno, la primera, la que tiene más likes, que también era una previsible, hace referencia a cómo se pueden emplear las infraestructuras, aunque se ha comentado, del gas natural para el empleo del hidrógeno. Y hoy te quería matizar que España tiene una gran infraestructura en cuanto a gasística, en la red de gasoductos. En Castellón, por el tipo de industria que tenemos, cerámica, más industria de fritas, tenemos un consumo importante de gas natural, y ahí has comentado que España tiene un límite del 5%, ¿no?, en cuanto a hidrógeno. Eso es un límite legal, porque luego supongo que habrá problemas técnicos. No sé si puedes comentar tanto la parte legal o los problemas técnicos que puede tener el incrementar ese porcentaje en hidrógeno, y luego económicos. Sí, bueno, ahí os comentaba y de hecho, bueno, en la presentación tenéis la gráfica que está actualizada hasta este año. Hay dos líneas. Os comentaba también que la Comisión Europea en Horizonte 2020, en la parte que me habéis oído hablar de la FCHJU, que es la de Fuel Cells Hydrogen Joint Undertaking, es un partenariado público-privado en donde ahí están prácticamente todas las industrias que yo os comentaba que forman parte del Hydrogen Council, en donde aportan 100, y la Comisión Europea, que del Horizonte 2020 pone otros 100. Entonces, con esos 200, bueno, no son 200, son, no sé si este año me parece que eran 380 millones de euros o algo así, pues se van definiendo todos los años una serie de topics que son líneas maestras estratégicas para la Comisión Europea, en donde lo que pretenden es abrir un poco a que la gente proponga determinados proyectos. Uno de esos topics de este año ha sido precisamente en un consorcio que ha ganado el proyecto para definir cuál es el máximo porcentaje que la red actual en los distintos países permitiría. Sabéis que la red es de acero, ¿vale? Entonces, el gran problema que puede haber, bueno, hay estudios en donde dicen que cuando inyecto el gas hay una subida puntual de temperatura, no es exagerada, con lo cual realmente piensan que eso no va a tener una implicación, pero bueno, no deja de tener que analizarse realmente si en el sitio en donde estoy inyectando ese hidrógeno en la red natural puede sufrir un aumento de temperatura que pueda fragilizar, digamos, un poco de forma local esa tubería. Pero sí que lo que quieren es ver que esos materiales de esas tuberías, que prácticamente son muy similares en Europa, yo creo que el mismo acero que se utiliza en la red nuestra es el mismo acero que se utiliza en la red francesa o en la red alemana, no hay mucha diferenciación, pero sí un poco el objetivo que va de la Comisión Europea es intentar ver hasta qué porcentaje de mezcla puedo meter yo directamente sin que pueda haber ningún problema en cuanto a lo que puede ser la alteración de ese material y permitir seguir manteniendo esa seguridad en lo que puede ser el transporte. El hidrógeno lo que suele ocasionar es fragilización de lo que puede ser ese componente de acero. Entonces, en un momento puntual, hay lo que le embrilmen, ¿no?, que le llaman los ingleses. Entonces, es ver un poco pues, en dónde fragilizo, con esa presión del gas puedo ocasionar con el
paso del tiempo pues un defecto en esa zona de la tubería y ahí hay una fuga, ¿no? Y entonces esa fuga pues evidentemente se tiene que reparar. Actualmente en Alemania han hecho pruebas y han llegado a mezclar sin tener ningún problema hasta un 25%, ¿vale? El Instituto de Jülich ha hecho en un anillo que tiene pruebas y realmente yo creo que los materiales te permiten poder ir incluso muy por encima de ese 25, yo te diría que incluso hasta el 50 o el 60% se podría mezclar sin tener ningún problema. Lo que pasa que, claro, tienes que tener en cuenta la otra parte de la cadena, es decir, el hidrógeno yo lo meto, pero al final el gas lo que me llega es a una caldera de mi casa que está preparada para poder quemar gas natural con unos componentes, igual que se va ensuciando y estropeando cada vez que ese gas natural va teniendo determinados compuestos, pues ese hidrógeno lógicamente irá haciendo que esa digamos, funcionamiento de la caldera sea diferente. No son grandes cambios, porque al final es cambiar 3 o 4 partes de esa caldera, pero sí que es algo que se debería de coordinar, ¿no? Entonces, al final, la Comisión Europea lo que quiere es tener la certeza de que la seguridad se siga manteniendo y qué porcentaje máximo para que a la hora de sentarse con el resto de los países miembros y se defina un porcentaje común, como yo os decía, se planteaba inicialmente entre el 9 y el 10, pero yo sinceramente pienso que se puede subir más, pero imaginaros que el estudio te dice pues, que empiezas a tener problemas con un 60. Bueno, pues está claro que el legislador no va a decirte un 50, o sea, se cubrirá en salud y seguramente que podrá poder definir, incluso regular hasta un 25 o un 30%, que eso ya tiene una implicación enorme en la cantidad de CO2 que se puede emitir. Y luego después tiene que ser algo coordinado, es decir, hay que darle tiempo a que esas empresas ajusten los distintos componentes que luego utilizan esa mezcla de gas y que queman, como puede ser los quemadores de las cocinas, como puede ser las calderas, como puede ser incluso los coches, ¿no? Son cambios menores, pero evidentemente pues, hay que dar tiempo para que eso esté de forma coordinada a nivel de los países europeos. Y luego tendremos, como siempre, la transposición en los distintos países en donde serán soberanos de poder admitir más o poder admitir menos. Yo os comentaba el ejemplo de España, de ese 5%, realmente hemos tenido algún caso en alguna colaboración que hemos hecho de empresas que querían meterse en lo que es la producción de este hidrógeno verde y cuando han preguntado al Ministerio, oye, entonces yo puedo meter hasta un 5%, el Ministerio ha dicho no, porque es que esto no está regulado, tienes que pasar por el aro de una industria química, esto hay retrasos, hay certificación medioambiental y eso es lo que se supone que a nivel nacional y ahora con la hoja de ruta de hidrógeno que se quiere sacar y el PNIEC y sobre todo el plan de cambio climático que se acaba de establecer, que cuenta con el hidrógeno como una de las posibles soluciones de descarbonización, pues evidentemente tiene que definir y tiene que ponerse a regular todo este sector. Muy bien, de acuerdo. Hay una pregunta relacionada con esto, que es la siguiente. Bueno, si alguien quiere intervenir de forma oral, que nos lo diga. Si no, hago yo un poco de portavoz en función, ¿no?, de las preguntas que tenemos aquí formuladas, ¿no?, en el foro. En la industria cerámica se dice, bueno, pues donde el mayor consumo es por gas natural, obviamente, como fuente de energía térmica. ¿Podría el hidrógeno sustituir al gas natural? Es un poco relacionado con lo que estás comentando, ¿no? A ver, sí, va en esta línea. A ver, el problema es que yo la verdad es que a pesar de estar muy centrado en hidrógeno, considero que el objetivo que debería de tener la Administración es ser capaz de poder regular todas las soluciones viables y factibles y que sea el propio consumidor el que tenga esa selección, ¿no? Y asegurar que para cada una de esas soluciones pues bueno, pues se tiene asegurada esa normativa y esa seguridad para el consumidor. A nivel de seguridad, evidentemente es muchísimo más seguro el hidrógeno que puede ser, por ejemplo, la gasolina. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados de toda la vida a ir a una gasolinera y a llenar el coche con gasolina, pero además es un depósito abierto, tenemos debajo de nuestros asientos una cantidad de litros y no nos preocupamos, ¿no? Bueno, pues esa misma sensibilidad es la que se tiene que tener con el resto de soluciones. El gas es una solución transitoria. El gas no deja de ser algo finito, algo que también viene de la tierra, que son depósitos y que al final es una solución que es más limpia que los combustibles fósiles,
pero que realmente no es cero emisiones. Entonces, pues yo creo que al final lo que hay que hacer es una combinación de todas esas hibridaciones y lo que te permita es ir cubriendo toda esa cadena de valor y que, bueno, pues también otra de las cosas que os quería comentar es, por ejemplo, los motores diésel que se están sacando ahora mismo por las nuevas regulaciones del nivel de emisiones no tienen absolutamente nada que ver con los motores de los coches diésel de hace 20 años. Las emisiones son, ya no te digo menos de la mitad, es que son un 20, un 30% lo que había antes. Es decir, que incluso los propios motores diésel y los propios combustibles diésel que se están generando ahora pues son mucho mejores que los que eran antes. Pero no dejan de ser soluciones que siguen emitiendo, ¿no? Y si al final a nivel europeo, y bueno, nosotros en el PNIEC, el Ministerio, lo que ha definido es que en el año 2050 tenemos que ser cero emisiones, pues para ser cero emisiones la única vía alternativa que te permite cero emisiones es o las baterías o el hidrógeno. Entonces, en función de la aplicación, pues las baterías tienen más sentido, como os comentaba yo el ejemplo antes, de menos de 200 kilómetros, o evidentemente el hidrógeno hibridado con el tema de almacenamiento de baterías. Entonces, para mí el gas es una solución muy coherente, es una solución transitoria, es una solución buena porque nos va a ir permitiendo ir cubriendo esas distintas etapas y esa reducción y de descarbonización, pero evidentemente no es la solución ideal de aquí a 50 o 60 años. De aquí a 50 o 60 años pues, va a haber evidentemente hidrógeno y baterías y algunos avances que puede haber en algunas otras alternativas que hoy por hoy no conocemos, ¿no? Realmente Julio Verne ya en la famosa novela que hizo de La isla, pues ya decía que en el año 1860 y pico, que fue cuando la escribió, ya decía que en un futuro el agua iba a ser un combustible separado en hidrógeno y oxígeno o combinado. Pues si este hombre, que era muchísimo más listo que nosotros, porque en aquella época sin medios ya podía prever lo que iba a haber, pues evidentemente esto cada vez está más cerca y cada vez va a poder ser una realidad. Creo que tenemos una persona que ha levantado la mano, que quiere hacer una pregunta oral. Tenemos un valiente. Recordaros que se está grabando, y sí que pediros que la persona que formula la pregunta que se identifique, que diga la afiliación por lo menos, o el sector, o la empresa de donde procede. ¿De acuerdo? Gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí. Emilio, buenos días, soy Fernando Ley de Green H2. ¿Qué tal, Fernando? Bien, hoy el tema de regulación, ¿no? Porque todo esto está muy bien, pero a nivel de los grandes players como es Enagas, lo tenemos claro, ahí estará el gobierno, lo regularán de alguna manera. Pero a nivel de abajo arriba, es decir, porque hoy en día la tecnología para producir hidrógeno está y se puede hacer. Y en un plazo de 2 o 3 años veremos muchísimas empresas y organizaciones que generarán su propio hidrógeno. Pero claro, ¿qué hacemos luego con ese hidrógeno? ¿Lo van a poder meter en sus propios coches? Ya se supone que en 2 o 3 años ya va a haber muchas marcas, sobre todo europeas, alemanas, casi todas, que están apostando fortísimo por el tema del hidrógeno en Europa. Ya no digo los japoneses. Pero ¿se va a poder meter mi propio hidrógeno en mi propio coche, en mi propia casa? Por decir así. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Fernando. A ver, evidentemente ese es el objetivo. Tú me dices, ¿cuándo puede ser eso? Hombre, yo a nivel, yo sí que veo que se va a desarrollar bastante más rápido, porque tiene mucho más sentido lo que son vehículos pesados. Para mí tiene mucho sentido que una empresa logística que tenga una flota de camiones suficiente y con unas rutas que te permitan poder transitar con una cierta planificación de en dónde puede haber hidrogeneras para cargar. Evidentemente, en cuanto llegas a Pirineos, no vas a tener ningún problema, porque puedes moverte de Francia, Alemania y empezando casi ya por Italia sin tener ningún problema. Claro, Europa, yo siempre lo digo cuando vamos a las reuniones de la Comisión Europea, Europa acaba en Pirineos. ¿Y por qué dices eso? Digo, joder, porque no soy capaces de integrar, o a lo mejor nosotros no sabemos hacerlo mejor para que realmente haya un despliegue de esas hidrogeneras y que sea un partenariado público-privado, ¿no? Que las industrias que son las que tienen que invertir y son las que están para ganar dinero tengan la seguridad de que la administración les va a apoyar y les va a facilitar con la creación de esa normativa.
yo creo que el tema de utilitarios de la gente particular todavía falta, no mucho, pero yo creo que 6, 7 años seguro que sí, para que esto ya realmente sea una realidad, ¿no? Y en ese momento, realmente una persona va a poder comprar, igual que nosotros estamos comprando ahora a distintos proveedores de energía, pues va a poder comprar el tipo de energía que necesite. Porque ahora hay camiones que te llevan y te cargan tu depósito de propano o de etanol o de metano o lo que sea, pues que tú puedas hacer exactamente lo mismo con el tema del hidrógeno. No hemos hablado del tema de las inversiones, ¿no? Evidentemente hay 3 conceptos que ahora mismo priman. Uno de ellos es el precio de la energía. El precio de la energía es más del 65% de lo que puede ser el coste del kilo de hidrógeno que tú luego puedas producir. Después está el número de horas de funcionamiento de la planta. Si tú eres capaz de tener una planta que va a estar fabricando 24 horas al día durante los 7 días de la semana y lo que fabricas lo tienes más o menos vendido, pues evidentemente el coste de ese hidrógeno va a ser también muchísimo más bajo y esos 2 parámetros van a ser básicos. Entonces, una empresa que quiera invertir en una línea de producción de hidrógeno sería coherente si, por ejemplo, es una empresa como puede ser Repsol con una refinería en donde pues consumo 5 toneladas o 5 toneladas y media a la hora o 6 toneladas a la hora de hidrógeno, que ahora mismo lo estoy sacando de reformado de gas natural y que lo que hago es, tengo una pequeña plantita piloto, me empiezo a acostumbrar poco a poco a lo que es ese hidrógeno y entonces ese hidrógeno lo estoy metiendo mezclado con el hidrógeno que me viene de gas natural, pero no estoy demandando esa producción al reformado de gas natural y por lo tanto estoy reduciendo mi emisión de CO2, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez vas aumentando más la balanza al hidrógeno y reduciendo un poquito más lo que es el tema del consumo del gas. Pero clarísimamente la Administración lo que tiene que tener es un papel de regulador y de iniciador, ¿no? Por decir de alguna manera. Yo, al final, considero que las empresas son las que tienen que estar haciendo las inversiones porque son las que van a ganar dinero y nosotros como administración lo que tenemos es que ayudarles y definir un marco entre todos y por eso comento que para mí la solución más coherente y que está funcionando muy bien son los partenariados públicos-privados, ¿no? Al final intentar también evitar que vuelva a pasar a nivel nacional lo mismo que ha pasado hace 10, 12 años con el tema de las renovables, ¿no? Que las cosas hagan bien, se planifiquen y sea algo que esté consensuado y la administración esté para regular y para facilitar y las empresas estén para hacer las inversiones y luego centros como el nuestro pues estén para ayudar y para apoyar con el conocimiento que llevamos generando todo este tiempo para que las cosas pues puedan tener una cierta garantía, ¿no? De funcionamiento. Vale, pues muchas gracias por la respuesta, Emilio. Bien, creo que tenemos otra persona interesada también en formular una pregunta oral. También le pido que se identifique y que formule la pregunta cuando quiera. Deberías de activar el micro. No sé si estás hablando. Recordad que tenéis que activar el micro. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Hola, soy Juan Palencia. Te hablo desde Múnich. Trabajo para TestNet Engineering desde hace 9 años en el testing y en la ingeniería y desarrollo de las piezas de motores de los coches de hidrógeno, válvulas, sensores, cilindros de almacenamiento. Lo primero, decirte que muchas gracias por tu tiempo, Emilio. Me ha parecido muy interesante el webinar. Y te quería hablar un poquito de lo que yo conozco, que es mi sector, que es el sector de la automoción, y un poquito en tu presentación lo fastidioso de ver que en mi país no haya ahora mismo casi ningún punto de recarga para 700 bares. Es decir, mi empresa me da un coche, un iX35, como el que tenéis en Puerto Llano, y, por ejemplo, en Navidad yo no podría llegar hasta Madrid con el coche con el que estoy circulando en Alemania, donde aquí ya tenemos por encima de los 80 puntos de recarga. Podemos ir a Austria, podemos ir... Entonces,
Lo que te quería plantear es por qué, por ejemplo, en el tema de automoción esos objetivos no se han cumplido en España. Porque a día de hoy no tenemos ningún punto de recarga, por ejemplo, ni en Madrid ni en Barcelona. Es un poco frustrante. ¿Cuál es tu opinión de eso? Sí, bueno, Juan, muchas gracias y sobre todo por escucharnos desde tan lejos, ¿no? Al final es cierto que da pena cuando estás fuera el ver que, bueno, que estás en un país en donde sí que apuesta y sí que apoya, y ahí lo que tú comentas. Ayer creo que vi que se había inaugurado la número 81, 82 de hidrogenera. Ahí en Alemania tenéis a una empresa, una pyme, una startup que lo que se dedica es exclusivamente a analizar qué tipo de hidrogenera, en dónde se tiene que poner y qué tipo de proceso es el que sigue. Y ahí tenéis hidrogeneras que almacenan el hidrógeno líquido, tenéis hidrogeneras que almacenan el hidrógeno a presión y tenéis hidrogeneras que fabrican ese hidrógeno por el propio consumo que tiene la propia hidrogenera. Aquí en España, como tú bien dices, bueno, existe ahora un proyecto que yo creo que a final de este año me parece que la idea era que fuera en noviembre. Yo creo que al final puede haber algún cierto retraso, pero bueno, si no es a finales de este año, a primeros del que viene, habrá una hidrogenera que va a poner Enagas con otra serie de consorcios en Madrid, en la avenida de Manoteras. Pero sí que es verdad que del inicio de ese proyecto en donde se quería hacer una hidrogenera pues para llenar 6 vehículos, etcétera, pues al final, claro, los costes son los que son, las economías de escala todavía no están funcionando bien, y hoy por hoy, bueno, pues poner una hidrogenera ya de un tamaño decente, pues puedes estar hablando de entre el 1,5 millones de euros, ¿no? Si quieres poner una hidrogenera con 60 kilovatios que te permite fabricar 1 kilo de hidrógeno a la hora como la que tenemos nosotros, o quieres irte ya a una de 10 kilos, ¿no? que es el precio que más o menos os estoy hablando. Al final, yo considero, o sea, no estoy de acuerdo en que tienen que ser las empresas las que hagan las inversiones, y tampoco estoy de acuerdo que tiene que ser la administración la que haga la inversión a través de compra pública-privada. Yo lo que sí que creo es que la administración lo que tiene que hacer es potenciar, como ha hecho Alemania, bien sea con la creación de una empresa o bien sea con reuniones sectorizadas, identificar muy bien cuáles son las lagunas que tenemos como país y poder trazar lo que se llaman corredores, ¿no? Y al final, cuando yo os decía que Europa acaba en Pirineos, es que, por ejemplo, Portugal y España, a nivel de hidrógeno, como tú bien dices, tú tienes un coche de hidrógeno y llegarías a Pirineos. Con suerte, a lo mejor, si lo haces muy bien, cargas en la última estación que haya cerca de Pirineos y pudieras llegar a la calle en Zaragoza o el de la Fundación para que te puedan llenar, pero no son a 700, es a 350, con lo cual llenas la mitad del depósito. Y poder intentar llegar a Madrid para poder aprovechar esta de 700, ¿no? Os comentaba, por ejemplo, nosotros en Castilla-La Mancha, que junto con alguna otra de las regiones hemos participado en la definición de un plan. Aragón, Castilla-La Mancha, tenemos un plan de desarrollo y hay un plan que en 5 o 6 años pues tenemos definido distintas hidrogeneras y en dónde se tienen que posicionar esas hidrogeneras, ¿no? Entonces, por eso yo os decía que a nivel particular yo creo que falta. A nivel de transporte es lo que te va a justificar el poder intentar empezar a aumentar ese número de hidrogeneras. ¿La razón de por qué los planes del 2020 no se han cumplido? Bueno, es que yo creo que nosotros vivimos en un país que, por desgracia, definimos cosas y no ponemos mecanismos, ¿no? Para que eso realmente se pueda cumplir, cosa que, por ejemplo, los alemanes pues sí lo tienen. Yo creo que, hablando con los alemanes y sobre todo que tenemos mucha relación con la gente de Julis y el gobierno, es impensable pensar que un alemán no esté luchando por conseguir este objetivo, y el primero que lucha es el propio gobierno, ¿no? Y cuando ve que estás alejándote un poco de ese objetivo, lo que hace es llamar a las industrias, sentarse y empezar a decir, oye, ¿por qué esto no lo pones en marcha? ¿Qué necesitas? Y poner mecanismos para que realmente esto sea así. Yo creo que es una oportunidad única la que tenemos nosotros aquí en España, por lo que os comentaba al principio. Creo que somos de los poquitos países, junto con los de Sudamérica, por ejemplo, y los países nórdicos, que las renovables las podemos tener, ¿vale? Y podemos intentar avanzar en lo que es esa utilización y optimización de todo lo que es la cadena de energía renovable para utilizar ese hidrógeno como almacenamiento y como gestión de esas redes, ¿no? Y a partir de ahí, pues
avanzar, ¿vale? Avanzar todos juntos para poder ir definiendo. Emilio, una cosita. Lo último, ya no quiero hablar más. En el tema de la automoción, por lo que, por desgracia, llegamos tarde. Como tú dices muy bien, en el tema de la producción de hidrógeno verde y el transporte, tenemos una oportunidad única. Mi objetivo un poco, y lo que quería hablar contigo, es que sería una pena volver a llegar tarde otra vez. Es decir, vosotros que tenéis posibilidad de, tú como director del Centro Nacional del Hidrógeno, o los que estáis en las administraciones públicas, por favor, hay que pedir ya a nuestro gobierno, al Ministerio de Industria o a quien le toque, que se articule un plan serio, un plan entre administración pública y empresa privada, y que esta oportunidad nos subamos al tren. Ayer, aquí a las 9 de la noche, dio un discurso Angela Merkel en la televisión pública, y volvió a hacer hincapié en que la economía del hidrógeno es un objetivo primordial de la Unión Europea. Entonces, ok, estamos aquí, hemos llegado hasta este punto, vamos a subirnos en el tren y vamos a articular entre administraciones, entre empresa privada. Yo no veo en las 90 empresas que están en el consorcio europeo, encuentro dos españolas, Abengoa y Enagás. Pero ¿dónde está Repsol? ¿Dónde está Iriza? ¿Dónde está CAF? ¿Dónde está Naturgy? ¿Dónde está Cepsa? Si queremos llegar a los 240.000 empleos de la economía del hidrógeno en España, que has hablado en la presentación, necesitamos de un plan articulado, pero ya. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Está claro. O sea, evidentemente, hombre, sí que es verdad que ahora sí que estamos en una disposición mejor que, por ejemplo, hace 6 o 7 meses, ¿no? Ahora, como os comentaba antes al principio, ha habido ya no solo la ley del cambio climático, sino que ha habido anuncios en donde España pues quiere estar. Incluso en algunos de los casos, como cantidad de renovables, pues hemos intentado, no sé si por sacar pecho, el comprometernos incluso más de la media que Europa ha dicho, y para hacer eso, clarísimamente, tenemos que tener esos planes. Está lo de la hoja de ruta. Estamos metidos, ya no solo nosotros como centro y como administración, sino todos los actores de lo que es el hidrógeno en España, que estamos muy reconocidos a nivel técnico y a nivel de fuera, pero que luego pues al final tenemos que bajar las orejas y volvernos un poco con el rabo entre las piernas cada vez que, pues por ejemplo, en nuestro caso vamos a la Advanced Fuel Cells, la plataforma esta de cooperación tecnológica, y entonces de repente, pues cuando nos dicen, oye, ¿qué presentáis desde España? Y entonces, claro, digo, pues es que o no podemos presentar nada, o si lo presentas es pues decir 4 tonterías, ¿no? Al final, pues viene el de California, de Estados Unidos, viene el de Alemania, viene el de Austria, viene el de Italia, y entonces todos presentan algo, ¿no? Y todos vosotros habréis visto seguramente en las últimas semanas que Portugal acaba de publicar un plan estratégico de hidrógeno. Antes de ayer ha sido Noruega la que acaba de plantear otro plan. O sea, en Sudamérica, que estos últimos 2 días he estado en unas sesiones por la tarde, clarísimamente están trabajando en ello. Chile, Argentina y otros países como Brasil, por ejemplo, que también están más avanzados, todos tienen un plan. Nosotros vamos a tener un plan a final de este año, con lo cual mejor estamos. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer que se cumpla ese plan y que realmente ese plan sea coherente desde el punto de vista de los compromisos y que sea realizable, no que por tener un sueño pongamos cosas que realmente son inalcanzables. Y es cierto que todos tenemos que remar en la misma dirección, porque clarísimamente las economías de escala es lo que te va a permitir poder tener un mayor margen de penetración cuando los costes se reduzcan. Hay un informe de la FCHJU que dice que en el año 2030 se prevé que los costes de todo lo que es la cadena de valor del hidrógeno bajen un 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora mismo pues, el coste de la hidrogenera que os decía antes para 10 kilos a la hora pues está en torno al 1,5 millones de euros, o entre 1 y 2 millones por redondear. Pues eso significa que por medio millón de euros vas a poder tener la misma instalación. Hombre, pues evidentemente eso se tiene que tener en cuenta, tienes que sumarte y tienes que ir remando, ¿no?
Bien, creo que tenemos también otra persona que quiere intervenir. Muchas gracias también a Juan Palencia por darnos ese punto de vista desde Alemania, ¿no? Y daremos paso a la última pregunta ya, aunque quedan muchas preguntas, pero bueno, tenemos más, organizaremos más seminarios. Bueno, de todas maneras, evidentemente no os lo he dicho, pero aquí en la transparencia, no sé si la estáis viendo o no, tenéis mi correo electrónico y bueno, mi cuenta de Facebook o LinkedIn y por supuesto, oye, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que queráis compartir conmigo, por supuesto, mandarme un correo o mandarme una invitación de LinkedIn que muy gustosamente os intento contestar. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias por el seminario, me ha parecido muy interesante. Me llamo Francisco Zaragoza. Últimamente he estado trabajando en un proyecto de, bueno, el tema de hidrógeno, en este caso una aplicación muy particular que es en el sistema de propulsión anaeróbica para los submarinos 80 de la Armada Española, que están fabricados en el astillero de Navantia, en Cartagena. Bueno, es una operación muy concreta que no tiene que ver con el tema global que estamos hablando, pero bueno, tenemos también mi interés en el tema del uso del hidrógeno como vector energético. Tenía una pregunta concreta que era, ¿sabéis, por el tema del COVID, del potenciamiento de la economía después de esta emergencia sanitaria, si el gobierno, sé que tiene intención, pero ¿sabéis de alguna medida concreta que tenga intención de implementar para potenciar las inversiones? Como habéis dicho, que empresas privadas colaboren con el gobierno para potenciar el desarrollo de todas estas tecnologías e infraestructuras. Muchas gracias. Sí, Francisco, gracias por la pregunta y por estar aquí, ¿no? Y escuchar un poco el tema. Evidentemente, nosotros hemos tenido probablemente con compañeros tuyos alguna reunión que fueron a visitarnos hace ya tiempo, cuando se estaba barajando, digamos, un poco esa alternativa de la propulsión del S80 y al final, bueno, se tomó la decisión de que sea hidrógeno, ¿no? Y de que ahí al final hay un montón de componentes que intervenían y al final se fue por una solución anaerobia, que es lo que te permite el poder estar durante más tiempo debajo del agua, seguir manteniendo el silencio y que no haya ruido, y yo creo que en eso, evidentemente, esta aplicación es fundamental. A nivel de la administración, a ver, y eso que yo soy de la administración y evidentemente soy consciente de cuáles son las limitaciones que tiene. Y yo creo que un poco pues esta crisis del COVID lo que ha permitido demostrar es que incluso para sacar un decreto rápido para la desescalada, pues se está tardando bastante más tiempo de lo que debería, ¿no? Hay otros países en donde de un día para otro lo tienen. Aquí pues hay una cantidad de procedimientos administrativos que lo que hacen es ralentizar el tema. Yo soy consciente que se está trabajando, soy consciente que hay una colaboración muy estrecha y también es cierto que no sé si bien o mal, pero nos complicamos un poco la vida, ¿no? Al final, ahora mismo, si tú me preguntas ¿quién es el que lleva el tema del hidrógeno? Pues yo estoy hablando con gente del Ministerio de Industria, con gente de Transición Ecológica, con gente de Medio Ambiente, de hidrocarburos, y al final, en cualquiera de esas, tiene cabida el hidrógeno. Y yo pertenezco a Ciencia e Innovación. Con lo cual, yo creo que, y por lo menos con las personas con las que yo tengo contacto, todas ellas me han manifestado que están colaborando, que están trabajando en equipo, y creo que esa misma disposición que están teniendo esas administraciones de coordinarse entre ellos es la que estoy viendo en las empresas. Y al final son empresas que son competencia, cada uno tiene un avance más y otro avance menos, pero cada uno dentro de sus líneas estratégicas sí que está intentando integrar y ajustar el hidrógeno dentro de su línea, ¿no? Y evidentemente pues una de las empresas cualquiera que haya, bien Cepsa, bien Repsol, bien Total, Shell, cualquiera OBP, cualquiera de las empresas están intentando integrar dentro de sus líneas estratégicas al hidrógeno, en mayor o menor medida, en unas aplicaciones o en otras, pero evidentemente lo tienen, ¿no? Tienen algunos puntos que ganar algunas de las industrias, como puede ser, por ejemplo, Repsol o BP, que tienen refinerías, y otras
pues que están un poquito más penalizadas por no tener ese proceso que les ha permitido poder estar, digamos, un poco más cerca de ese conocimiento del hidrógeno. Pero clarísimamente es lo que tú comentas. Sí que existe, sí que con este plan que tendremos a final de año y las publicaciones del PNIEC y de el plan de emergencia climática y del cambio climático y de economía circular, pues se va a tener, pero también es verdad que tenemos muchos lobbies, ¿vale? Y yo lo que creo es que la administración lo que tiene que ser es tecnológicamente neutra, lo que tienes que definir unas estrategias y al final son las empresas las que tendrán luego que competir en mayor o menor medida. Yo creo que no es tarea de la administración el poder apoyar más o menos una u otra tecnología, sino en ayudar a que las empresas hagan esas inversiones y que realmente pues bueno, se esté teniendo ese abanico, ¿no?, de posibilidades que hay y que luego pues cada uno la seguridad de que elija la que mejor le convenga y que tenga la seguridad de que está perfectamente normalizado y perfectamente regulado. Yo sí que confío en que aquí a final de año pueda haber un empujón gordo, porque lo estoy viendo, tanto en la parte de las administraciones como en la parte del sector privado y en la parte de industria. Y además una de las informaciones importantes que sí que puedo compartir con vosotros es que los interlocutores que hay ahora en esas administraciones son gente, igual que yo he estado toda mi vida trabajando en la empresa privada y en estos últimos 3 años aquí en el centro, y me he tenido que acostumbrar a lo que es el trabajo de la administración. Mis homólogos en esas administraciones como responsables también han venido de la industria privada, con lo cual eso facilitará muchísimo el que las cosas vayan avanzando y que cada uno pues desarrolle la responsabilidad que tiene. De hecho, el presidente del gobierno, en una comparecencia hace poco, sí, hizo mención explícita a aprovechar esta oportunidad para dar un impulso a la transición ecológica y mencionó explícitamente el hidrógeno. Sí. Evidentemente eso, hombre, hay que congratularse todos, ¿no?, de que eso no se hace, ¿no? Ya sabes que estas cosas es como cuando lees los topics de la Comisión Europea, el que venga una palabra u otra, yo he estado en discusiones de casi día y medio discutiendo si tenía que ser may o podía ser should, ¿sabes? Porque había algunos que pensaban que may era como una obligación, should era una alternativa, entonces, pues bueno, el hecho de que el presidente haya mencionado específicamente este tema es porque lo tienen encima de la mesa y no ha sido una mención gratuita. Ahora lo que sí que hay que hacer es, a mí no me vale con que lo diga. O sea, yo lo que quiero es, como tú bien dices, pues que haya una cierta estrategia y una cierta aproximación para que las empresas puedan ir avanzando. Porque si no, al final nos vamos a quedar atrás, evidentemente. Bien, pues muchas gracias también a todos por participar. Hemos tenido un foro muy transversal, pero bueno, ya estamos en el límite del tiempo. Yo creo que ha funcionado razonablemente bien, ¿no? Tanto las preguntas no hemos podido responder a todas, lo cual también, por otra parte, es positivo, porque quiere decir que había muchas cuestiones y que quedan ahí pendientes. También hemos tenido la ventaja de que el hacerlo de este modo hemos visto que hemos tenido participación de personas que en este caso pues, nos han llamado incluso desde Alemania, ¿verdad? Que a lo mejor no hubiesen podido participar. La pena es que, pues, Emilio, no podemos acabar esto invitándote a una paellita, pero bueno, quizá el próximo tenemos ocasiones, a ver si podemos cocinar una paella con hidrógeno, no sé si tendremos la posibilidad. Seguro. De acuerdo, y con esto, bueno, en nombre de la Cátedra BP, de todos los que somos miembros de la Cátedra BP, os damos las gracias a Emilio en particular y a todos los que habéis participado, que a pesar de la hora pues se mantiene con una alta participación. Visto el interés, pues igual en próximos es una temática en la que abordaremos en próximos seminarios. De acuerdo, pues muchas gracias a todos. Perfecto. Pues les he dejado el correo, Emilio, por si alguien tenía preguntas. Sí, lo tienen al final de la presentación, que, bueno, como tenéis el PDF, mirar a ver que el PDF realmente esté completo y que no le pase lo mismo que al mío, porque no haya errores de que no haya pasado bien algunas de las transparencias, y en el caso de que quede os lo vuelvo a mandar, y yo creo que es bueno el que todos tengan esta presentación, es una presentación general, y evidentemente lo que he pretendido es intentar cubrir la máxima cantidad de información posible, pero en cada una de las líneas, en cada una de las cosas, hay tema como para poder hacer, como tú bien dices, monográficos específicos para poder ir un poco más al detalle, ¿no?
Entonces, bueno, reiterar un poco que el correo lo tenéis, LinkedIn y las redes sociales también. Si tenéis alguna duda o algún contacto, por supuesto, mandarme y yo estaré encantado de responderos y de seguir avanzando con vosotros. Muy bien, de acuerdo. También si hay algún problema en cuanto al PDF o algo, pues nos enviáis. Me lo decís y os lo mando otra vez. Perfecto. Nosotros intentamos solucionar. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, buenos días. Y que muchísimas gracias. Hoy el Día Internacional del Medio Ambiente o el Día Mundial del Medio Ambiente, que recuerdo que era el motivo un poco también por celebrar el seminario, que todos los años intentamos en esta fecha pues celebrar un seminario específico. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo.